Hola, buenas noches. Voy a titular este video JFK2. Hice un video esta tarde contándoles cómo hace 60 años asesinaron al presidente de los Estados Unidos, luego que había públicamente, directamente, contado a todo el planeta de que existe una sociedad secreta que tiene miles de cabezas, no usa una bandera. Si ustedes dicen, no, es que es el Vaticano, que son los masones, que son esto, que son los Illuminati, que es los sionistas, si ustedes señalan a uno de esos, se equivocan, porque ellos no usan una bandera, usan todas las banderas del mundo, usan todo. Y él denunció, JFK, de que había un control detrás de todos los gobiernos del planeta y, por cierto, del gobierno de él también. Pidió consejo a sus principales asesores para crear un mundo de paz y, después de hacer unos estudios muy serios, le dijeron que eso era imposible porque la sociedad se estriba en la guerra. Así que no hablar a lecera, le dijeron al presidente de Estados Unidos. Curiosamente, al pasar el tiempo, sí, algunos de sus asesores participaban en estas reuniones del Club Bilderberg, en estas reuniones que año tras año hacía David Rockefeller para tener un gobierno mundial. O sea, eso es así. Pero esa es la mitad de la verdad. Ahora les voy a contar la otra mitad. ¿Por qué mataron a JFK? Aparte de denunciar a un poder oscuro, pueden haberse quedado todos callados si el poder oscuro reina igual. Jesús denunció al poder oscuro. Directamente le dijo a los sacerdotes fariseos de esa época que dirigían el poder político y religioso, les dijo, ustedes son hijos del diablo. Se los dijo en sus caras. Pero JFK, John Fitzgerald Kennedy, hizo otra cosa. Otra cosa que antes había hecho Lincoln. ¿Se acuerdan del presidente Lincoln, de la barbita, del sombrero grande para arriba? Que era que no hubiera la Reserva Federal. Se acabó la Reserva Federal. ¿Qué es la Reserva Federal? ¿Alguien sabe lo que es la Reserva Federal? La Reserva Federal es la imprenta que hace los billetes de los dólares. Punto, para decirlo en fácil. Eso es la Reserva Federal. Es una imprenta que en esa época, según tanto oro, imprimían tantos billetes. Pero la gente que imprime los billetes no es el gobierno de los Estados Unidos, no es el Estado de Estados Unidos, son familias, son gente privada, algunos ni siquiera son de Estados Unidos. Y lo mismo pasa en su país y en el mío. De hecho, la Reserva Federal, ahora moderna como la conocemos, partió por allá por el 1912, 1913. Un 23 de diciembre en la noche, cuando todos los parlamentarios estaban preocupados del pavo de Navidad y de estar en sus casas. Ustedes saben, allá nieva en Navidad, no es como nosotros. Miren cómo estoy yo, ya es verano acá. Mientras todos estaban en sus cosas, se firmó la Ley de Reserva Federal. Curiosamente, esa Ley de Reserva Federal, que la hacen los banqueros, y la mayoría de los banqueros ni siquiera son directamente norteamericanos, la mayoría son judíos norteamericanos. Algunos de ellos estaban en contra de la Reserva Federal. Decían que no, oye, no nos metamos aquí, no. Y otros, oye, hagamos la reserva, no hagamos. Y otros, no. Y resulta que ese año, en abril de ese año, el 14 o 15 de abril, para el cumpleaños de Leonardo da Vinci, uno de ellos, uno de los banqueros que estaba de acuerdo con la Reserva Federal, dijo, ¿saben qué, queridos amigos? No discutamos más este tema de la Reserva Federal. Los voy a invitar a todos a un viaje. ¿Qué? Sí, un viaje en el barco más poderoso del mundo que acaba de construir. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama tu barco? Titanic. Y este barco no lo puede hundir ni siquiera Dios. Lo dijo literalmente así. Y se subieron todos los banqueros
en abril de 1912, 13, y estando arriba, el dueño del barco y otros banqueros que sí estaban con la Reserva Federal se bajaron del barco y los otros siguieron. Y ustedes saben el resto de la historia. Hoy día se piensa que lo que pasó fue que el hielo no rompe acero. Eso no existe. Se piensa que fue una explosión interior. De hecho, dicen los sobrevivientes que se escuchaban explosiones. Bueno, en fin. Se creó la Reserva Federal y con eso, de cada dólar que gastan las personas allá y en el mundo, una parte de esos dólares son para estas familias, que algunas se reúnen, viven, están, operan desde Londres. Pero Londres es la capital de Inglaterra, pero una ciudad que está dentro de la ciudad que se llama la City de Londres. Desde ahí operan. Y estuvieron haciendo eso. Y Kennedy se dio cuenta que una de las causas de control, inflación, porque siempre la moneda era más cara de los demás años, pobreza, que hubo pobreza también, había necesidades, era por causa de la Reserva Federal. Y dijo, si somos el país más poderoso del mundo, ¿por qué vamos a permitir que un puñado de banqueros, que ni siquiera son estadounidenses, estén imprimiendo nuestros billetes? Nosotros vamos a imprimir nuestros billetes. Y tenía todo listo para eliminar la Reserva Federal, que de federal tiene solamente el nombre, es un banco privado. De hecho, en su país no se llama Reserva Federal, se llama Banco Central. Curiosamente, este hombre que fue elegido ahora en Argentina dijo lo mismo que dijo Kennedy, que iba a abolir el Banco Central. No para quedarse sin plata, sino que para que ellos hagan su dinero. ¿Qué otros presidentes han querido hacer lo mismo? Ya se los dije. Lincoln, Gaddafi, Muammar Gaddafi, que era un tipo riquísimo, tenía un dinar de oro, también iba a abolir la Reserva Federal. Y todos los que se han metido en estos temas han sido asesinados. Entonces ya saben que Kennedy fue asesinado por denunciar un gobierno mundial, un control mundial de todos los gobiernos, desde sociedades secretas que operan en todos los países, que tienen 1000 rostros distintos, y también porque iba a abolir la Reserva Federal. En esa época se imprimían tantos billetes, se supone, según tanto oro que había. Tipos tenían tantos lingotes de oro, podían imprimir tantos billetes. Eso nos dicen. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué hay que tener un patrón oro? ¿Por qué no hay otra forma de hacerlo? ¿Tiene que ser un patrón oro? ¿Imprimir tantos billetes de acuerdo a tanto oro? Hoy día ya no se hace así. Hoy día imprimen sin ningún patrón de nada. Pero en esas épocas donde está el patrón oro, ¿se podría haber hecho otra cosa? Les cuento que pasaron después de la Reserva Federal, y que vino la depresión del año 29, y qué sé yo, locura, la Primera Guerra Mundial y todo eso. Hubo un país que no por experimentar, sino por necesidad, tuvo que inventar algo distinto. Porque de hecho, con Banco Central estaban totalmente quebrados. Estaban entre las naciones en cuanto a dinero, a plata, a empresas más pobres del mundo. Pero no en cuanto a tecnología, no en cuanto a intelecto, no en cuanto a capacidad de trabajo, no en cuanto a ganas, no en cuanto a disciplina. Y dijeron, ¿que acaso nuestra fuerza física, nuestra inteligencia, nuestra raza, nuestro pasado, nuestra creatividad, nuestros colegios de ingenieros, no tendrán algún valor? ¿Y saben lo que hicieron estos tipos? Por ejemplo, hacían tanques y los enchapaban, los cubrían con una cosa que se llama wolframio. Wolframio, un nombre raro. Los hacían tan duros que cuando le disparaban misiles o antitanques, rebotaban o se desviaban.
Y empezaron a hacer trueque de herramientas, de armas, de cosas, de motores, de lo que podían hacer. Empezaron a hacer trueque con otras naciones. Y apareció una nación que sin necesidad de abolir la Reserva Federal, lograron cortar con ese cáncer de los países, así lo señalan algunos economistas, y crearon algo bien extraño. ¿Ustedes se han fijado que los precios de las cosas suben? Que por ejemplo, un litro de gasolina, benzina, diésel, gasoil, como se llama en su país, hoy día tiene un valor, pero hace un año valía menos, hace 2 años valía menos, hace 10 años valía mucho menos, y así todas las cosas. Un kilo de pan hoy día vale esto, pero hace un año valía menos, y todas las cosas hacia atrás en el pasado valen menos, y hacia adelante en el futuro valen más. Nos dicen que es por la inflación, y nos dicen palabras como dice, y uno las repite así como un monito, un lorito, la inflación. Pero resulta que hubo un país que logró que la gasolina, el pan, todos los alimentos y todas las cosas costaran lo mismo todos los años y que nunca subieran de precio. Y durante como 10 años eran así. Y se creó un fenómeno tal que al no tener estos bancos, respaldos en oro, menos bancos centrales y todo eso, crearon una cantidad de riqueza tan grande, pero tan grande, que el fabricante de... Ustedes conocen los autos que se llaman Porsche. Los Porsche, estos autos de carrera. Bueno, el fabricante de Porsche fue contratado para diseñar un auto para que toda la gente en ese país tuvieran automóviles. Especialmente diseñado para llevar a la familia adentro y si se metían al agua pudieran flotar. De hecho se llamaba el auto del pueblo. Y lo hicieron copiando un escarabajo sagrado. De ahí viene el escarabajo, de la Volkswagen, que significa el auto del pueblo. Crearon tanta riqueza sin los barcos centrales, sin el respaldo en oro, que incluso inventaron las vacaciones pagadas. En ningún sistema, ni capitalista ni comunista, jamás se había pensado que la persona no trabaja y hay que pagarle. Ellos inventaron que el descanso debe ser pagado. Inventaron las vacaciones pagadas. Y después lo que hicieron algo ya absolutamente revolucionario, dijeron, los pájaros tienen nido, hasta los lobos y los osos tienen cueva. Los seres humanos viven en casa, todos han de tener casa. Y como las personas que tienen más hijos tienen que alimentar más boca y todo eso, si tienen 4 hijos, les vamos a dar la casa gratis. Si tienen 2 hijos, van a pagar el 50%. Y así. Casa, pero no era cualquier casa. Había sido diseñado por los mejores de la gente. Ya ustedes saben esta filosofía de Rudolf Steiner, de la antroposofía, los colegios Waldorf. Diseñaron unas casas con sótano abajo para guardar cosas, 2 pisos, antejardín con flores porque la belleza es parte de la vida, y patio para tener gallinas, para tener árboles frutales, o sea, no era una casita pegada a la otra viviendo como langostas, no, casas decentes. No contento con eso, dijeron, ya que este sistema de no tener banco central, de no tener banco con respaldo en oro, genera tanta riqueza, y haciendo trueque con los otros países, dijeron, las vacaciones pagadas, pero además de eso, como gobierno vamos a contratar charter, vamos a contratar barcos y sistemas para movilizar gente para que recorran Europa y vean cómo viven los otros países. Bueno, crearon tanta riqueza sin el Banco Central que solamente la presencia de este país rico, que de hecho equivocadamente parece la revista Time fue a entrevistar al líder de ese país en 1939 y le dijeron, oiga, usted es una de las personas más importantes del mundo. Nunca se había creado tanta riqueza en la historia humana. Al mismo momento, por ejemplo, en Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York, estaba la gente haciendo ollas comunes, un poco como ahora en Argentina. Estaban mal, y así en toda Europa. Y eso que ellos habían ganado las guerras anteriores. Bueno, se creó tanta riqueza que
al jefe de este país lo entrevistaron a la revista Time, hasta el día de hoy está su foto ahí, y fue en comisión a este país, que era un país el más pobre entre los pobres, habían perdido la guerra anterior. Fue el vicepresidente de los Estados Unidos a felicitar al jefe de Estado, a felicitar a su ministro de Economía, que es Charles, que había escrito un libro que se llama Magia y Dinero. Magia y Dinero. Felicitarlos por el milagro económico, pero decirles que ya era hora que volvieran al patrón oro, volvieran a usar los bancos centrales para que haya un equilibrio monetario y todo, las monedas y otras cosas más. A lo que este país próspero, que se llama Alemania, cuya capital es Berlín, era Berlín en esa época, dijeron que no, que estaban preocupados de recuperar lo que habían perdido, que tenían una zona en Polonia que estaba llena de alemanes que los habían atacado, que sus planes eran otros. ¿Y saben qué pasó? Empezó la Segunda Guerra Mundial. Porque solamente la presencia de este país, que sin cortar directamente con el Banco Central, nos quedaron sin bancos después de la guerra, se dieron cuenta que el sistema económico que nos rige parece que está diseñado por un demonio bien astuto, porque la naturaleza humana demuestra y demostró en ese momento que tenemos mucha riqueza en nuestra fuerza física, en nuestra creatividad, en la disciplina y homogeneidad de nuestro pueblo. Funciona así con pueblos homogéneos, que tengan todos una historia en común y todo eso, porque vayan todos por un mismo lado. Se demostró eso y les hicieron la guerra. Curiosamente, Kennedy, volviendo al título de este video, fue hasta Berlín también y dijo en un discurso público que él era berlinés. Él era consciente de la verdadera historia de estos países demonizados. ¿Se han fijado que cuando pelean dos países hay una guerra, los buenos son los que ganan? O sea, si yo gano la guerra, ¿soy el bueno de la película? ¿Eso es así? ¿Eso es moralmente, éticamente correcto? ¿Ese modelo corresponde a una lógica irrefutable? La verdad es que los que ganan las guerras no siempre son los buenos. A veces son los peores tipos, los que tiran bombas nucleares sobre población católica que no tiene nada que ver con ninguna guerra en periodos que ya pasó la guerra. Son los peores. Y demonizan a los enemigos. Dicen, no, este tipo era un demonio. Es lo peor, querían conquistar el mundo. No, si mataron a no sé cuánto. Sin embargo, la historia dice que los que mataron a decenas de millones en tiempos de paz son otros. Y no nos cuentan lo que les acabo de contar. Que lo que quiso hacer Lincoln y lo mataron, lo que quiso hacer Gaddafi y lo mataron, lo que quiso hacer Kennedy y lo mataron, lo hicieron unos alemanes en los años 30. Pero porque no tenían otra alternativa, como que no tenían oro para hacer billetes, hagamos trueque, po. Hagamos trueque como hacían los antiguos. Y les funcionó perfectamente. Esa es una de las razones más por qué asesinaron a Kennedy. No solamente denunció la existencia de sociedades secretas que gobiernan todo el planeta, sino que fue y les dijo a los alemanes, y siendo firmado para todo el mundo, que oye, ustedes no son la escoria de la humanidad ni lo peor. Yo soy igual que ustedes. Soy anglosajón. ¿Qué significa anglosajón? Anglo, del ángulo, Inglaterra. Sajón, este de Alemania. De hecho, mis ancestros también vienen de allá. Yo soy igual que ustedes, somos la misma raza. Y eso fue una señal súper fea para todas las élites que sirven a un dios demonio. Este dios demonio que es súper machista. De hecho, de ahí viene ese machismo extraño. No el machismo verdadero que se inventó para contener a los hombres jóvenes, no, sino ese machismo malo que demoniza a la mujer, que por la mujer viene el pecado. Y de hecho borraron
a la divinidad femenina de la historia, siendo que está en todos lados. En todas las culturas, padre, madre, hijo. Bueno, Kennedy además era el único presidente en la historia de todos los Estados Unidos que creía en la diosa del cielo, en la Virgen. Era católico. De hecho, los únicos credos que creen en Jesús y la Virgen son dos. Uno son los católicos ortodoxos, y los musulmanes. En el Corán no solamente hablan de Jesús como 40 veces, sino hay un capítulo entero a María. Bueno, por todos lados Kennedy dio señales que era evidentemente un espíritu que venía de otra época, si no a tirar el modelo por tierra, a dejar un precedente para todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa en el planeta? Kennedy denunció lo mismo que denunció Jesús en su época. Que había un gobierno oscuro, demoníaco. Jesús le dijo eso al gobierno de su época. Le dijo, ustedes son hijos del diablo. Y ellos le decían, no, somos hijos de Abraham. No, ustedes son hijos de una serpiente engañosa. Son mentirosos, engañan a la gente. Y se enfrentó junto a este problema que no deja prosperar a los humanos, que es la existencia de los bancos con la forma de administración que lo hacen ahora. Y ahora último, yo recuerdo cuando era niño, tenía una cuenta de ahorro como niño. Y me acuerdo que me olvidé de eso y creció muchísimo. Gracias a ese fenómeno de interés compuesto que existían los bancos en beneficio de la gente. Al parecer los banqueros tiraron eso como un anzuelo y ahora todo ese beneficio es para ellos. Y si usted tiene una cuenta pequeña que no la toca en un tiempo, aquí en mi país por lo menos esa cuenta es absorbida por el banco. Es absorbida, no existe. John Fitzgerald Kennedy, irlandés, creyente en la diosa del cielo, consciente de los procesos de Alemania, de la verdadera historia de las guerras, consciente también de cómo los bancos centrales empobrecen y controlan a los países, y lo más importante, hay un gobierno oscuro controlándolo todo, incluso a él. Lo quisieron controlar. Le llevaron todo un informe diciéndole, oiga amigo, ¿sabe? Mira, estudiamos todo. Eso que quiere usted que haya paz mundial, eso es un error grave. Porque la sociedad se estriba en la guerra. ¿Sabe quién fue otro líder mundial que denunció cosas extrañas? ¿Se acuerdan el del pelo naranjo? Sí. Él se paró y todas las cámaras para todo el mundo. Y yo estuve ahí mirando la entrevista cuando decía, todas las guerras del mundo, las últimas guerras, definiéndose a las guerras de este siglo, todas estas guerras han sido ingenierizadas, inventadas, entre otras partes desde el Pentágono, donde hay gente que no importa el gobierno que haya, cambian cada 4 años, no, ellos están siempre ahí, los mismos. Sobre esta gente del Pentágono, ellos inventan las guerras para enriquecer a los señores de la guerra. Lo dijo Donald Trump. ¿Y quiénes son los señores de la guerra? ¿Son unos tipos que se dedican solamente a hacer armas? No. Son los mismos tipos que manejan los bancos centrales. Son los mismos tipos que manejan no solamente los canales de televisión y radio, sino que las agencias de noticias. Les voy a dar una tarea para la casa. Busquen quién es dueño de la agencia Reuters. Se escribe Reuters. La familia Rothschild. La familia Rothschild es dueño de la Reuters. ¿Y se acuerda cómo se hicieron ricos? Manipulando la información. ¿Cómo manipular la información? De esta forma. Estaba la guerra contra Napoleón y el señor Rothschild de la época, pues son dinastías, en Inglaterra, que era dueño de mucho dinero
en la bolsa de Londres, como tenía acceso a noticias antes que los demás, dijo: perdimos la guerra, ganó Napoleón, así que voy a vender todas mis acciones a 1/1000 de su valor. Si yo pagué 1.000.000 por esta cuestión, lo voy a vender en 10.000. ¿Ah? Y vendió todo. Y eso fue comprado por agentes que eran empleados de él, para él. Provocó con esto que todos los demás tipos que tenían acciones en la bolsa vendieron un valor pequeño, y él fue con sus agentes o testaferros. Por ejemplo, George Soros es un testaferro de Rockefeller, y compraron todo, y se hizo el hombre más rico de Inglaterra, financiando luego a la corona. Él le prestaba dinero a Inglaterra. Esos mismos tipos con esa moral, que para ellos es astucia, inteligencia, no les interesa si muere gente, compraron las agencias de noticias. Donald Trump denunció a esta gente. Los denunció públicamente. Denunció el teatro que hacían las agencias de noticias, incluso con esto de las Torres Gemelas, cuando dijo: ¿cómo es posible que 2 aviones boten 3 torres? Supuestamente, porque no sabemos qué pasó. Se derrumbaron 2 torres, supuestamente por 2 aviones, pero otra torre se cayó sola, igual que una demolición controlada. Hasta el día de hoy, nadie de los Estados Unidos dice nada. Dicen que eso es normal. Y tanto ustedes como yo, todos se quedaron con esa información. Lo digo por incluirme. La verdad es que yo, desde ese mismo momento, empecé a hablar en contra de la cuestión. Pero hay organizaciones oscuras que controlan todo. Todo es todo. Incluso lo que tiene que ver con lo más sagrado, con la educación, con los niños, con que estemos bien físicamente, mentalmente. Eso lo denunció Kennedy, y por eso lo mataron. Y hay varios que están denunciando cosas así. De hecho, 5 presidentes en África hace pocos años atrás denunciaron algo raro que estaba pasando en todo el planeta, y que ellos no se iban a prestar para el juego. Los 5 tipos murieron. Hubo un doctor que fue comando del Rashid Buttar, comando del ejército de Estados Unidos, que dijo que la guerra en Irak empezó porque él, el doctor Rashid Buttar, junto con otros, fueron con unos buggy a tirar unas bombas a una refinería en un país para echarle la culpa a Irak. Fue una mentira. Y dijo que lo querían asesinar. Murió envenenado hace unos meses atrás. También le puse mi voz a varios videos de él. Lo que pasó con Kennedy hace años, que es denunciar que todo este mundo está controlado y nos controlan a través del dinero y los bancos centrales y las noticias y las agencias de comunicación y todo, esto ya nadie lo va a poder parar. Todo el mundo se va a empezar a enterar de estas mentiras que nos gobiernan. Y con esto vamos a darle sentido a la muerte de Kennedy. A los que nos dolió eso, nos duele que haya pasado algo así. Y a toda la gente que ha muerto en todas estas guerras falsas, a toda la gente que se ve engañada y nos dividen artificialmente y estamos peleando con quienes deberíamos estar en armonía. Ver que somos países ricos, que no necesitamos a esta gente administrándonos desde el extranjero, que podemos volver a los más altos estándares de los padres de la patria. En eso deberíamos estar ahora nosotros. ¿Les quedó claro entonces? Kennedy fue asesinado por denunciar a las sociedades secretas, el primer presidente católico. Eso marca una diferencia totalmente con los dioses de la guerra que siguen la gente, mucho evangélico, hablarle de la Virgen, ¡ay! O qué sé yo, testigos de Jehová o adventistas, usted le habla de la Virgen y poco menos que le habla del demonio. Bueno, ¿y qué decir de las religiones más antiguas de donde vienen ellos? En fin, denunció los poderes oscuros, era católico, quiso sacar el Banco Central. En fin, los que quieran seguir aprendiendo más, me pueden escribir a freireramon@gmail.com. Bien, queridos amigos y amigas, será hasta mañana. Nos vemos.